constitucionalista, apasionado difusor de la ciencia jurídica. Él mismo se define como abogado, profesor y estudiante, pues siempre se dirige con una postura académica y reflexiva. Buenos días, autoridades académicas, operadores jurídicos y público en general. Sean bienvenidos a la Universidad de Celaya. Nos honra la presencia de cada uno de ustedes. Es un privilegio dar la bienvenida a todos ustedes a esta excepcional conferencia titulada Cartas a un estudiante de Derecho, libro de Miguel Carbonell. Hoy nos reunimos para escuchar, aprender y reflexionar con uno de los más destacados juristas y pensadores legales de nuestra época. Miguel Carbonell es una figura respetada y reconocida en el ámbito jurídico, tanto en México como a nivel internacional. Su vasta experiencia, su profundo conocimiento de la ley y su habilidad para abordar los asuntos legales más complejos con claridad y profundidad intelectual son sumamente admirables, pero sobre todo con la sencillez que solo un buen maestro puede lograr. A lo largo de su trayectoria, el doctor Carbonell ha contribuido significativamente a la teoría y a la práctica del derecho constitucional, los derechos humanos y la justicia. Sus publicaciones, conferencias y análisis han influido en la manera y en gran medida en la que entendemos y aplicamos el derecho en contextos diversos en nuestra actualidad. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC. Desde 2023 es director y fundador del Carbonell Center for the Study of Law. Es socio del despacho Carbonell Consultoría Constitucional. Es investigador nacional nivel 3, máximo nivel del Sistema Nacional de Investigadores desde enero del año 2005, siendo así el más joven científico del país en alcanzar ese nivel. Durante 23 años fue investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es autor de 87 libros propios y coordinador o compilador de otras 62 obras. Su libro, Cartas a un estudiante de Derecho, del cual se han editado más de 370,000 ejemplares en varios países, es lectura sugerida para los alumnos en la mayor parte de escuelas y facultades de Derecho del país, incluida, por supuesto, la Universidad de Celaya. Ha publicado más de 600 artículos en revistas especializadas y obras colectivas en México y en todo el mundo. Sus textos se han publicado en 5 diferentes idiomas. Sus cuentas de redes sociales son seguidas por decenas de miles de personas. Sus videos en Internet se han reproducido más de 12 millones de veces. Ha vendido más de 1,5 millones de ejemplares de sus publicaciones. En esta conferencia, el doctor Carbonell compartirá sus reflexiones sobre los desafíos jurídicos que enfrentamos en la sociedad contemporánea como jóvenes estudiantes, a través de los comentarios de su libro Cartas a un estudiante de Derecho. Explorará cuestiones cruciales que van desde los derechos humanos hasta la justicia social y nos brindará su visión experta sobre cómo abordar estos desafíos de manera efectiva. Estamos expectantes a lo que esta conferencia nos va a inspirar y las ideas valiosas que nos proporcionará para afrontar los desafíos legales y sociales de nuestro tiempo. Sin más preámbulos, es un honor para mí presentar con gran entusiasmo al doctor Miguel Carbonell, quien nos guiará a través de este fascinante viaje de aprendizaje en el que estudiamos el derecho. Doctor Miguel Carbonell, sea bienvenido a esta su casa, la Universidad de Celaya. Un placer. Muy buenos días. Antes que nada, expreso mi agradecimiento a la Universidad de Celaya, a sus autoridades por su hospitalidad. Muchas gracias, directora. Y muchas gracias a todas y todos ustedes por estar aquí. Estábamos recordando con la directora que me une un antiguo vínculo, probablemente de más de una década, yo diría que de una larga década, con la Universidad de Celaya, que hace unos años además tuvo la enorme generosidad de entregarme una presea, una medalla que entiendo lleva el nombre del fundador de la universidad y para mí ha sido uno de los reconocimientos más importantes a lo largo de mi trayectoria profesional.
siempre lo incluyo en la síntesis curricular que distribuyo cuando hay este tipo de eventos, y me siento muy contento de estar aquí esta mañana con todas y todos ustedes. El título de la conferencia alude a un libro, ya fue mencionado en la gentil presentación. Ese libro se titula Cartas a un estudiante de Derecho, y yo me imagino que alguno de ustedes habrá tenido noticia de ese libro. ¿Sí sabían que ese libro existía o no? ¿Lo han leído? ¿Se los han dejado de leer? ¿Todavía no lo han leído? Ese libro fue escrito en el año 2011, pues hace ya unos cuantos años, con un solo afán. Es un libro muy pequeño, lo leen en un par de tardes, no les tomará demasiado tiempo. Creo que aquí afuera incluso hay ejemplares. Y fue escrito con la siguiente idea. Es el libro que yo pienso, o en el 2011 pensé que hubiera necesitado siendo estudiante de Derecho. ¿Por qué? Porque yo tuve el privilegio de estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, como ya lo escucharon. Tuve grandísimos profesores. En ese entonces les llamábamos las vacas sagradas, no sé cómo se llaman ahorita, pero eran los mejores, los autores de los libros canónicos del derecho mexicano. Ignacio Burgoa, Celestino Portepetit en penal, Guillermo Florís Margadante en romano. En fin, no los aburro porque no son tampoco profesores que seguramente ustedes estén tan vinculados por razones generacionales, pero eran los grandes maestros. Y me enseñaron mucho derecho. Pero ¿saben qué no me enseñaron? Yo creo que una de las cosas más importantes que ustedes se pueden llevar de sus años universitarios, ojo, cómo estudiar derecho. ¿Cuál es la diferencia entre que te enseñen derecho y que te enseñen cómo estudiar derecho? Pues es una diferencia muy importante, porque cómo estudiar derecho tiene que ver con una cuestión de orden metodológico. ¿Cómo me voy yo a aproximar a los fenómenos jurídicos? Y que te enseñen derecho es muy importante. Desde luego que es esencial, pero no puede ser el todo, creo yo, o así lo visualizo, de la carrera. Porque que te enseñen derecho significa que te enseñen derecho penal, que te enseñen derecho civil, que te enseñen derecho administrativo, que te enseñen derecho medioambiental, mercantil, etcétera, etcétera. Pero cuando tú te llevas de la carrera, y esto es muy importante, jóvenes, de verdad se los digo, cuando tú te llevas de la carrera una buena metodología de cómo estudiar derecho, eso te va a acompañar el resto de tu vida. Eso va a hacer que tú puedas ir adaptándote a los cambios que pues prácticamente día con día se van dando en el ordenamiento jurídico mexicano. Porque tú estudias hoy derecho penal, tú imagínate que estudias hoy, es más, lo adelanto porque en la tarde lo voy a comentar con detalle. Tú imagínate que llevaste tu curso de Derecho Procesal Civil y que llevaste tu curso de Derecho de Familia en la carrera, pero de repente publican un nuevo código en la materia. ¿Sí supieron? 7 de junio del 2023, Diario Oficial de la Federación. Y entonces, oye, pues yo acabo de egresar, yo soy recién egresado de la Universidad de Celaya, y mi curso de Derecho Procesal Civil, el que me enseñaron con el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, ¿qué creen? Pues que ya no les va a servir. Entonces, ¿es muy importante saber derecho? Sí, ciertamente, nadie puede negarlo, pero es todavía más importante saber cómo estudiar derecho. Ese es el contenido del libro de cartas. También es un libro, tiene por ahí alguna de las cartas un contenido motivacional, porque yo creo, a lo mejor a algunos de ustedes les ha pasado lo mismo que me pasó a mí. Yo en algún momento de la carrera, pues tuve la duda sobre a qué me iba a dedicar profesionalmente hablando. Es una carrera que te permite, y esta es una fortuna, esta es una gran suerte. Ustedes fueron personas muy inteligentes al elegir esta carrera, porque es una carrera que te da muchas salidas profesionales. No vayan a creer que la única posibilidad que tienen, porque esto de repente se nos dice mucho en la carrera, pero no es cierto. Dicen, no, lo único que puede hacer un abogado es dedicarse al litigio. No es cierto. No es cierto. La abogacía tiene
afortunadamente muchos campos, muchos terrenos. Ha habido grandes diplomáticos que estudiaron Derecho. Las relaciones internacionales pueden ser un campo propicio, la participación en Naciones Unidas, en la OEA, en diversos organismos. También hacemos mucha consultoría a los abogados, porque no todo es litigio. De repente llega una empresa y te dice, oiga, Liceo, ayúdeme. Fíjense, por ejemplo, un poquito antes de la pandemia, este es uno de los temas que más me ha exigido estudio de los asuntos que hemos tomado en el despacho en los últimos años. Llega un cliente y me dice, oiga, hay un fondo de inversión que quiere traer recursos financieros del extranjero a México para ir desarrollando una red de hospitales privados, y entonces queremos que nos identifique en tal y tal y tal entidad federativa, que son las primeras con las cuales vamos a arrancar, el régimen jurídico completo de la operación de un hospital particular. Así, eso fue lo que el cliente me pidió. Hazme un estudio, prepárame un documento en donde diga exactamente todas las normas jurídicas que nosotros tenemos que cumplir para poder operar un hospital privado. ¿Qué creen? ¿Que es difícil eso o no? ¿Sí será difícil o no? Dificilísimo. ¿Por qué? Pues porque desde luego tienes que revisar todo el ordenamiento en materia de salud. Es Ley General de Salud, los reglamentos derivados. Hay muchas normas oficiales mexicanas. Por ejemplo, ya ven que de repente uno, a lo mejor en nuestro domicilio particular, pues tienes tu bote de la basura, la orgánica y la inorgánica, ¿no? Así ya si estás muy consciente medioambiental. Bueno, en los hospitales tienen que haber manejo de residuos sólidos, líquidos, etcétera, específicos. Tú imagínate toda la limpieza que se hace de restos hemáticos en un hospital. Sangre, ¿dónde tiras la sangre de los pacientes? ¿Dónde la tiras? ¿La tiras en la basura? ¿La tiras en el bote de orgánica, ¿no? Orgánica. Las jeringas, usan una jeringa, te inyectan determinado medicamento. ¿Qué se hace con las jeringas en los hospitales? Temas de uso de suelo, temas de seguridad social y empleo, temas de manejo medioambiental, cuestiones administrativas para pago de impuestos, seguridad social, ya lo dije, en fin, una serie de cosas. Entonces también hacemos mucha consultoría, desde luego litigio, formamos parte de desarrollos empresariales también. Entonces la carrera tiene esa enorme ventaja, pero a lo mejor algunos de ustedes a la mitad de la carrera dicen, oye, híjole, ¿y yo qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Cartas a un estudiante de Derecho intenta contestar esa pregunta. Intenta darles pistas de cómo ser un buen estudiante de Derecho, sacarle mucho provecho estos años, porque me dijo la directora que hay gente de noveno aquí. ¿Hay gente de noveno semestre o no? Allá, perfecto. A ver, ustedes jóvenes, a ver si es cierto y comparten esto. ¿No sienten que se les ha pasado rapidísimo la carrera? ¿Sí tienen esa sensación? Bueno, perfecto. ¿Ya vieron a sus compañeros, los que todavía no están en noveno? Véanlos, óiganlos. Porque así como ahorita ellos dijeron, así van a estar ustedes al rato. Se les va a pasar muy rápido la carrera. Entonces mi sugerencia, eso también está en el libro, es que aprovechen al máximo estos años, porque estos años son verdaderamente formativos. Ojo, vean esto que les voy a decir, en su vida. No dije en su carrera, dije en su vida. Ustedes van a recordar el resto de su existencia lo que vivieron aquí, en estas aulas, en estos pasillos, en estos jardines de la Universidad de Celaya. Mi sugerencia es que lo aprovechen al máximo, que le saquen el mayor provecho desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista del aprendizaje y desde el punto de vista personal también, porque nunca falta pues que en la carrera de repente conoces a quien será, no quiero aludir a nadie en lo particular, pero a lo mejor tu esposo o esposa o tu concubino o concubina o por lo menos tu amante, no sé, algo, ¿no? Ahí, ¿no? Que así, ay, mira, el amor, también puedes descubrir el amor o tu futuro socio del despacho. Entonces, piensen, ustedes que se conocen generacionalmente, ¿con quién te gustaría asociarte para crear un despacho jurídico? ¿Con el que falta clases? ¿Con el que pasa todas las materias con 6? ¿O con el más estudioso?
¿Con el que es el alma de la fiesta o con el que nunca llega tarde a ninguna clase? Pues también se van distinguiendo en la carrera, también se van distinguiendo. Ahora, dado que el tema que estamos abordando es el tema que está expuesto en un libro, pues yo la mejor sugerencia que les puedo hacer el día de hoy, esta mañana, es lean el libro. Como además es un libro muy pequeño que lo leen en un par de tardes, etcétera. Luego hay gente que me dice, oye, ya he leído el libro como 3 veces, ¿no? Así, porque lo vuelven a leer, en fin. No sé, les gusta ese libro. Para mí es un libro importante en mi trayectoria y yo supongo que dentro de unos años, si hay alguien que se acuerda de mí, probablemente se acordarán por ese libro. Ya escucharon ustedes que yo he escrito ya bastantes más libros, algunos mucho más profundos, más de doctrina jurídica, pero este es un libro que realmente creo que sirve para ayudar a quienes están en ese tránsito de la carrera y tiene como propósito, repito, hacer que ustedes aprovechen su tiempo en estos pasillos. Ahora, ahí está el libro. Si lo quieren leer y lo quieren por ahí revisar, pues me sentiré muy honrado y privilegiado. Pero yo quiero aprovechar esta gran oportunidad que me da la Universidad de Celaya para decirles algo más que no está en el libro. ¿Sí? Porque van a decir ustedes, oye, ¿y yo para qué vine si este señor viene aquí a contarnos lo que ya dice el libro? No, pues eso, pues léanlo. Yo por eso ya escribí el libro, porque ahí puse lo que creo que ustedes tienen que saber. Pero ¿qué más tienen que saber que no está en el libro? ¿Qué más tienen que saber? Yo creo, aquí les traigo una especie de catálogo, si me permiten, muy resumido, de lo que creo que hoy el mercado de servicios jurídicos exige de nosotros como abogados. ¿Qué es aquello a lo que ustedes se van a enfrentar cuando salgan a la práctica? Porque eso sí, yo espero que todos ustedes estén felices y contentos de haber elegido la carrera de Derecho. Yo espero que a ustedes les apasione igual que a mí el Derecho. Yo desde el primer día, yo llegué a la escuela el primer día, así llegué a la Facultad de Derecho de la UNAM el primer día, que fue el 13 de noviembre de 1989. Ustedes no habían nacido todavía, ¿verdad? 13 de noviembre de 1989, ese era un día lunes. Está también explicado en Cartas Honestas en Derecho. Entonces yo llegué y el primer día yo ya me enganché en la carrera. Hagan de cuenta que fue amor a primera vista. Fui el más feliz en la carrera. Se me pasó volando el tiempo también, pero además yo iba a la facultad. Yo llegaba a las 7 de la mañana a la facultad, salía a las 9 de la noche, estaba ahí todo el día porque me metía de oyente. O sea, yo estaba inscrito en determinado, pero es que era un universo, cada materia la daban 40 profesores, había 40 grupos de cada materia. Entonces yo tomaba con uno, que era con quien estaba inscrito, pero me iba de oyente a las demás clases de la misma materia. Entonces dan de cuenta que yo Derecho Constitucional pues lo llevé 3 veces, o Derecho Penal lo llevé 2 veces, porque me iba de oyente, etc. A mí me fascinó, pero pues ciertamente tienen que saber que es un área, la del estudio del derecho, que está muy saturada. ¿Sí están conscientes que van a enfrentar mucha competencia allá afuera? Sí hay mucha competencia. O sea, cuantitativamente hablando, la carrera de Derecho es de las que mayor matrícula tiene en promedio a nivel nacional, no de ahorita, sino desde hace ya muchos años. Hay muchos estudiantes de Derecho y hay muchos abogados ya en la práctica con su cédula profesional. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se van a insertar ustedes en ese mercado laboral tan saturado, tan competido? ¿Qué es lo que les va a exigir ese mercado laboral? Ahí les va. En primer lugar, capacidades comunicativas. Tienen ustedes que saber dirigirse con solvencia, con soltura, con prestancia, con toda la elegancia del uso correcto del lenguaje a quienes se están dirigiendo. Y puede ser un cliente, o puede ser un auditorio como este, o puede ser un video en YouTube, o puede ser un TikTok. ¿Dónde está mi directora de TikTok? Ahí anda mi directora de TikTok. Muy bien. Ahorita vamos a grabar otro TikTok porque nos salió muy bien el de Puebla. Entonces vamos a grabar otro al ratito. Pero tienes que tener un buen dominio del lenguaje y luego tienes que saber también escribir bien. Fíjense, escribir bien. ¿Dónde está la compañera que me dijo que tomó un curso de escritura? Aquí está. Muchas gracias. Aquí nuestra compañera, extracurricularmente, siendo ella alumna de la Universidad de Celaya. ¿En qué semestre estás? ¿En tercero? Está en tercero y ya está tomando cursos de no sé qué y en línea y qué sé qué. Taller en segundo estaba cuando lo tomó, fíjense,
Qué maravilla. Entonces, porque yo creo que ella se dio cuenta de que hay que saber redactar. Y el tema con la redacción de documentos jurídicos es que yo creo que damos por hecho que porque tú llegaste a la universidad ya sabes escribir perfectamente. Y eso, honestamente se los digo, después de 30 años de dar clase, con todo respeto, no es cierto. No es cierto. Hay personas que llegan a un grado universitario con graves deficiencias de redacción y todavía peor. Y esto, pues sí es algo que no habla bien de uno, con faltas de ortografía. Faltas de ortografía. Gente que escribe ojalá con H, ¿no? Así, no puede ser. Cosas así, ¿no? En fin, entonces yo creo que la primera sugerencia que yo les daría es desarrollen sus capacidades comunicativas. Y bueno, sobre esto nos podremos pasar horas hablando, pero les doy 2 sugerencias muy específicas. La primera es que si tú quieres ser muy bueno en expresión comunicativa verbal, es decir, hablando en público, tienes que empezar a practicar lo antes posible. ¿Por qué? Porque sí es cierto eso que dicen, a lo mejor ustedes lo han escuchado, que conforme vas practicando tu oratoria, vas agarrando tablas. No sé si han escuchado esta expresión. Como que vas agarrando tablas. ¿Qué significan las tablas? Esto. Yo estoy ahorita en esta tabla, parado aquí. Y entonces, pues ya cuando uno tiene mucha práctica, pues no te pones nervioso, puedes elaborar bien un discurso, puedes poner debidamente los énfasis, las inflexiones en la voz, etcétera, etcétera. Y eso hay que irlo practicando. Todos, y el que diga que no miente, todos los que hemos hablado en público, en algún momento nos hemos puesto nerviosos. Entonces ahora me dicen, oiga, ¿y usted se pone nervioso? Pues no, yo ahorita no. ¿Pero cuántos años llevo? ¿No? 30 años más, no. Ahora, cuando yo empecé, pues sí, claro, todos. Lo que pasa es que tienes que dejar a un lado esos nervios, concentrarte en el tema de tu exposición. Muy importante también, siempre se los digo, y esto puede ser para conferencias, para clases o para audiencias donde tengan que intervenir presentando una teoría del caso, un alegato de apertura. Ahorita vamos a referirnos a eso. Siempre, miren, ¿saben qué es esto que tengo en mi mano? ¿Qué creen que traigo aquí en mi mano? ¿Qué traigo aquí en esta tarjetita? Mis notas, pero en realidad, pues como estamos en un ambiente universitario, lo vamos a ir con todas sus letras. Aquí está mi acordeón. Este es mi acordeón. Aquí no está toda la conferencia. Aquí están los temas de la conferencia. Los temas yo ya me los sé. Ya los traigo aquí en mi cabeza, pero este es el orden en el que yo necesito seguir la exposición. Y ustedes pueden decir, oye, si este cuate ha dado quién sé cuántos miles de conferencias y miles de horas de clase y tiene décadas de experiencia y todo, ¿por qué necesita en el 2023 seguir trayendo un acordeón en la mano? Porque este es mi instrumento de seguridad para no equivocarme. ¿Me puedo equivocar, sí o no? Cualquier ser humano se puede equivocar, cualquier ser humano. Por ejemplo, yo ayer tuve un día tremendo, ¿no? En la mañana volé de Mérida a Ciudad de México, llegué, en la tarde di 3 horas de clase de una sentencia de la Corte Interamericana para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en línea, afortunadamente desde la oficina. Terminando la clase a las 9 de la noche, tuve reunión con mi equipo de trabajo, regresé a la biblioteca en la casa de ustedes y tuve que preparar 4 conferencias, que son las 2 de hoy y 2 que voy a dar este fin de semana. Entonces me fui durmiendo como a la 1 y a las 5 de la mañana sonó el despertador para tomar la carretera y venir a Celaya. Entonces, ¿puede uno con el cansancio distraerse, sí o no? Claro. Y saben, yo siempre se los recomiendo, ¿saben qué? Para las audiencias, que traigan sus notas muy bien preparadas y no se confíen por más que conozcan el caso. ¿Saben qué pasa de repente en las audiencias? Desayunas temprano. Entonces, yo me voy a preparar, voy a desayunar a las 6 de la mañana porque tengo audiencia a las 11, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué creen? Se retrasa la audiencia. Porque no llegó no sé quién, porque la audiencia anterior no termina, porque se echó un rollazo el MP, lo que ustedes manden y gusten, y te está tocando hablar a la 1:30. Licenciado, adelante, presente su teoría del caso. Sí, nada más que tú desayunaste a las 6. ¿Sabes cómo está tu nivel de glucosa en sangre? Al 20%. Y entonces es un tema ya, no es de que seas buen abogado o mal abogado, es un tema biológico en donde tú tienes que irte con toda la seguridad y no fallar cuando no debes de fallar. ¿Y cómo mejorar tu escritura? ¿Cómo mejorar tu escritura? ¿Cómo mejorar tu capacidad de expresión por escrito?
Aquí nuestra compañera seguramente atestiguará que sobre esto podemos hablar varias horas, ¿verdad? Pero les voy a dar un solo consejo. A escribir bien se aprende leyendo mucho. ¿Quieren escribir bien? Lean mucho. ¿Qué tanto leen ustedes? ¿Leen mucho o no? ¿Creen que leen mucho? Honestamente. ¿Sí creen que leen mucho? Porque luego, yo he visto anuncios, por ejemplo, hasta en los paraderos de camiones que dicen: mejora tu nivel de lectura, lee 20 minutos al día. Así dicen. 20 minutos es una burla eso. ¿Cómo creen que 20 minutos? Eso ni un niño de primaria. ¿Cómo creen? Hay que leer. Cuando de repente me preguntan: oye, pues ¿cuánto hay que leer? Todo el día. Pero todo el día, ¿cómo todo el día? Sí, todo el día. Todos los minutos que tú tengas disponibles los tienes que dedicar a la lectura. No, pero yo no puedo porque estoy viendo TikToks, porque estoy haciendo TikTok. No, lee. Tienes que leer. La base fundamental para aprender derecho es la lectura. Y eso, si tú lees y tienes acceso a literatura de buena calidad, vas a poder mejorar tu escritura. No vas a poder escribir bien si no has leído muchas cosas. Y aquí mi sugerencia siempre es: lean cosas no solamente jurídicas. Porque si ustedes, yo pienso que si ustedes estudian Derecho van a leer muchos manuales jurídicos, mucha doctrina jurídica, pero no lean solamente libros jurídicos. ¿Les gusta la literatura? La literatura, oigan esto, este es mi consejo, la literatura los puede hacer mejores abogados y mejores abogadas. La literatura. Hay grandes obras literarias que nos enseñan el derecho. Por ejemplo, ese famoso drama de Shakespeare, El Mercader de Venecia. ¿Han leído El Mercader de Venecia de Shakespeare? Trata de un tema de contratos. ¿Puedo yo contratar? Fíjense, ¿puedo firmar un contrato en donde la garantía del contrato, la garantía de cumplimiento del contrato sea entregar 1 libra de carne de mi cuerpo? Ese es el dilema que plantea Shakespeare en El Mercader de Venecia. Si no pagas la deuda al personaje que es Shylock, un judío prestamista, entonces yo voy a arrancar 1 libra de carne de tu cuerpo. Y el deudor no paga lo que le debe a Shylock, y entonces Shylock va, les estoy resumiendo, ojalá que esto no evite que lo lean, pues es un librazazo bien muy pequeño. Y entonces Shylock va y dice: vengo por la libra de carne. Dice: sí, establecimos como garantía del pago 1 libra de carne de mi cuerpo, pero ni una gota de sangre. ¿Tú eres capaz de quitarme 1 libra de carne de mi cuerpo sin derramar una sola gota de sangre? No, no soy capaz. Entonces el cobro de la deuda o el hacer efectiva la garantía de la deuda es imposible. Y así hay muchísima literatura que los va a hacer mejores abogados. Hay muchísimas novelas que nos hacen pensar. Por ejemplo, uno de mis autores favoritos, se los recomiendo mucho, es John Grisham. Grisham, así como suena, Grisham. Es un autor norteamericano de puras novelas de abogados. De puras novelas de abogados. Entonces, te da muchísimas ideas de casos, de planteamientos argumentativos, de cómo conseguir clientes, de a dónde enfocar tu práctica, etcétera. Lean y lean y lean. Segunda cuestión. Es muy importante que se formen ustedes en capacidades argumentativas. El punto número 1 era capacidades comunicativas. El punto número 2 son capacidades argumentativas. Es indispensable saber argumentar. ¿Qué es lo que hacemos los abogados fundamentalmente en la práctica? Argumentamos. Y esto requiere 2 puntos de vista. Al igual que en el primer punto, aquí lo voy a dividir en 2. Una argumentación, en primer lugar, basada en la lógica. Por ejemplo, ¿saben ustedes qué es el silogismo deductivo? ¿Cómo se integra un silogismo deductivo? ¿Lo vieron en la prepa o no? ¿Sí llevaron lógica en la prepa? A ver, el silogismo deductivo, esto viene desde Aristóteles. Acuérdense, premisa mayor, premisa menor, conclusión lógico necesaria, ¿sí o no? Eso se llama silogismo deductivo. Está también el silogismo inductivo, que es cuando partes de un hecho y extraes un principio general. Entonces puedes razonar por deducción o puedes razonar por inducción. ¿Y en qué se basa todo esto? En la lógica. ¿Por qué? Porque el funcionamiento efectivo del silogismo deductivo se basa en la calidad de las premisas. Premisa mayor, ¿es verdadera? Palomita. Premisa menor, ¿es verdadera? Probablemente la conclusión sea igualmente verdadera. ¿Qué pasa si te equivocas en la premisa?
Por ejemplo, ¿cuáles son las premisas con las que trabajamos en derecho? Pensando en la aplicación jurídica del silogismo deductivo, que ese viene de la lógica, pero en derecho. ¿Cuál es la premisa mayor del silogismo deductivo en materia jurídica? La norma aplicable al caso concreto. Si te equivocas al citar la norma, pelas. Ayer salió una noticia, estaba viendo en redes sociales que dieron a conocer la noticia que se ganó un amparo allá en Ciudad de México, en donde perdonaron un crédito fiscal de 32 millones de pesos. Oigan esto, 32 millones de pesos de crédito fiscal perdonado porque el Servicio de Administración Tributaria, es decir, el SAT, la parte que finca el crédito fiscal, omitió en su escrito de fincamiento del crédito fiscal citar un artículo del Código Fiscal de la Federación. Uno. A lo mejor citó 70. Te faltó uno. Nulidad del crédito fiscal. La empresa se ahorró 32 millones de pesos. ¿Saben cuánto se cobra por ese litigio, por esa defensa de una empresa? Bajita la mano, 10%. ¿Cuánto le cayó al abogado? 3.2 millones de pesos. ¿Qué hubo? ¿Sí me explicó? O sea, de ese tamaño. Entonces, ahorita a lo mejor ustedes ya estaban diciendo, no, este cuate ya salió con Aristóteles. No, este cuate ya salió con el silogismo deductivo. Qué rollazo, no, hombre, qué flojera. ¿Qué flojera? Un mal establecimiento de la premisa mayor le dio a un despacho de Ciudad de México 3.2 millones de pesos. Así. ¿Verdad? ¿Sirve estudiar Aristóteles o no? Pues sí. Sí, porque, ¿no? ¿Y la premisa menor qué es? En el silogismo deductivo aplicado en materia jurídica, ¿qué es la premisa menor? Los hechos del caso concreto. Los hechos del caso concreto. Tal empresa dejó de pagar el IVA en el ejercicio fiscal 2018 o en el ejercicio fiscal 2021, etcétera, etcétera. O dejó de pagar el impuesto a la renta o el impuesto especial de productos y servicios, IEPS, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí construimos la conclusión lógico necesaria. Esa es una parte de la argumentación jurídica que ustedes tienen que dominar. Si no lo dominan o no llevaron lógica en la prepa o se sienten un poquito así como no muy bien formados en lógica, saliendo vayan a una librería y busquen un libro de lógica general. Hay uno muy bueno que publica la editorial Trillas, ¿sí? Y empiecen por su parte, así, a revisar el tema de la lógica. La segunda cuestión que les quiero decir sobre capacidades argumentativas tiene que ver con, ojo con este concepto, capacidad de persuadir. Capacidad de persuadir. ¿Qué quiere decir? Convencer a los demás. Los abogados argumentamos ¿para qué? ¿Cuál es la razón de ser de una buena argumentación jurídica? ¿Para qué argumentamos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro objetivo? Persuadir, convencer. Pueden incluso irse preparando para ser los maestros de la persuasión desde la carrera. A veces cuando me toca dar este tipo de cursos, y tenemos más tiempo, hoy no lo voy a hacer porque es una conferencia, no es un curso así de varias horas, pero cuando me toca dar varias horas de técnicas de persuasión, les digo, a ver, entrenen entre ustedes así. A ver tú, ¿cómo te llamas? Emiliano, ¿tienes junto, cómo te llamas? Fanny. Emiliano, ¿tienes junto a Fanny? ¿Tienes de aquí a que termine la conferencia? Es un ejercicio hipotético, no lo vayas a hacer ahorita, pero relájate. Emiliano estaba así. Pero haz de cuenta, si yo te digo, oye, Emiliano, ¿tienes de aquí a que termine la conferencia para convencer a Fanny que hoy en la tarde te acompaña al cine? ¿Ustedes ya se conocen o algo? ¿Son novios o algo? No se conocen. Ya te están hasta echando porros, Emiliano. O sea, ya tienes público, ya generaste una expectativa, ¿no? Y entonces Emiliano dice, chin, pues yo ni la conozco, ¿qué le interesará, etcétera? ¿Cómo la vas a convencer, Emiliano? De entrada ya tienes un punto a favor. Vienes muy elegantemente vestido. De entrada, ¿no? Perfectamente combinado el saco con la corbata, perfectamente peinado. Me da mucha envidia el peinado de Emiliano, ¿no? Me da mucha envidia. Entonces, ya lleva varias ventajas. A ver, jóvenes, para convencer a los demás, ¿cuenta la imagen personal de uno, sí o no? Sí. Ahí está. ¿Ya viste, Emiliano? Ya vas de gane. Fíjate, ya vas de gane. Entonces, tenemos que dominar las técnicas de persuasión, las técnicas de convencimiento. También eso forma parte de una buena argumentación. Es más, la capacidad que nosotros tenemos de convencer y persuadir es la gran prueba de fuego de nuestra calidad argumentativa. Entonces tú imagínate que tú dices, no, yo argumento, ¿y a quién convenciste? A nadie.
Híjole, ¿sí será buena tu argumentación? Pues no está siendo muy efectiva. Y en la práctica, ¿a quién tenemos que convencer? Ojalá fuera tan sencillo como invitar a alguien al cine. ¿A quién tenemos que convencer en la práctica? En primer lugar, claro, los jueces, pero déjenme, me regreso un poquito. En primer lugar, al cliente. ¿Para qué? Para que sea tu cliente. Porque el cliente va a llegar a tu despacho y va a decir, a ver, licenciado, pues usted qué ventajas me ofrece. ¿Por qué? Porque junto a tu despacho, estoy seguro que va a haber otro despacho o en el piso de arriba o en la calle de enfrente o cruzando. Dice un amigo, me da pena decir esto, pero pues yo creo que a lo mejor en una de esas sí es cierto. ¿Eh? Dice un amigo muy querido que es abogado, dice, en México hay más abogados que Oxxos. Y Oxxos hay bastantes. ¿Sí estamos? En el último informe corporativo de FEMSA creo que están reportando 38,000 Oxxos a nivel nacional. Pues sí, todavía hay más abogados. Entonces, ¿a quién tienes que convencer en primer lugar? Al cliente. En segundo lugar, a las autoridades. Ni siquiera pensemos en autoridades jurisdiccionales, autoridades administrativas, porque muchas veces los clientes te encargan trámites administrativos. No es cierto que el cliente siempre te encargue litigios. No es cierto. El cliente te encarga una buena cantidad de cosas que muchas veces terminan en la órbita administrativa propiamente. Un tercer elemento que les quiero contar tiene que ver con lo que se denomina destrezas de litigación. Aquí el asunto es que en México hemos tenido una evolución en los años recientes, probablemente ya se los han contado, sobre todo a quienes ya están en noveno. Hemos tenido una evolución reciente en diversos sectores de índole procesal. ¿A qué me refiero? Tenemos desde 2011 oralidad en materia mercantil. Los juicios en materia mercantil son orales, están regidos por el Código de Comercio, que es aplicable a nivel nacional. Tenemos oralidad en materia penal con la reforma de 2008 en primer lugar y el Código Nacional de Procedimientos Penales de 2014. Tenemos oralidad en materia familiar en más de la mitad de las entidades federativas, materia familiar todavía hoy regida a nivel estatal, pero pronto ya a nivel nacional por el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que ya dije, 7 de junio del 2023, Diario Oficial de la Federación. Tenemos oralidad muy importante, este ha sido un gran cambio, ya les va a tocar a ustedes de lleno, qué bueno, los felicito. Oralidad laboral. Frente a jueces, ya con juzgados, porque antes, ¿dónde se desahogaban los procedimientos laborales? Ante una especie de pseudo tribunal, lo quiero mencionar así, que eran las juntas de conciliación y arbitraje. Juntas de conciliación. Y ahorita son ya propiamente tribunales. Entonces, ustedes tienen que aprender todas las destrezas de litigación para la metodología de audiencias orales. ¿Qué significa esto? Saber plantear en primer lugar una teoría del caso que se integra por cuestiones fácticas, normativas y probatorias. Fácticas, ¿qué pasó? Normativas, ¿cuál es la norma jurídica aplicable? Probatorias, ¿cómo voy a acreditar todo el contexto fáctico que narré en el primer punto? Tienen que saber hacer alegatos de apertura, tienen que saber hacer desahogar interrogatorios, ¿no? Por ejemplo, típico, que no sabes desahogar un interrogatorio, tienes ahí sentado al testigo enfrente y lo primero que se te ocurre es, ¿cómo se llama usted? Dice, oiga, no, pues yo ya lo dije porque me preguntó el secretario del juzgado antes de entrar, me tomó mis generales, me pidió mi identificación, esa información ya consta, ¿verdad? Ya consta, sí. ¿Qué estudió? Puras preguntas que no sirven para nada. Hay que saber interrogar, hay que saber hacer contrainterrogatorios. El típico, le preguntas al testigo y el testigo te dice, Lick, no me acuerdo. ¿No se acuerda? Déjeme, le refresco la memoria. Hay técnicas de refresco de memoria, ¿sí o no? ¿Ya se las saben o no? Hay técnicas para refrescar memoria. El típico testigo que no quiere contestar. Dice usted que no se acuerda, pero ¿cómo? Si hace un mes, cuando presentó usted la denuncia ante el Ministerio Público o acompañó a la víctima y firmó usted como testigo, usted participó en una declaración que dice lo siguiente, se lo voy a citar. Y rájale. Es más, se lo pasas, léalo usted. A ver, léalo. Lo que está subrayado en amarillo, léalo. Ahí está su refresco de memoria. Es una técnica de interrogatorio. O el típico testigo que se cree más listo que uno y cuando tú le preguntas, oiga, voy a poner un ejemplo, ¿qué día es hoy? Dice, no, mire, lo que pasa es que, bueno, aquí en Guanajuato es diferente porque aquí somos muy especiales. No, ¿qué día es hoy?
¿Qué día es hoy? Hay testigos que se evaden. O sea, puse un ejemplo muy tonto, pero de veras, hay testigos que te van contando la historia de su vida y que no. Conteste lo que le pregunté. Conteste lo que le pregunté. Para eso tienes que dominar las técnicas de interrogatorio y de contrainterrogatorio. Tienes que saber hacer alegatos de clausura, etcétera, etcétera. Un cuarto elemento muy importante es que tienes que dominar todas las fuentes formales del derecho. Esto sé que se ha venido haciendo más complejo para ustedes. Es mucho más difícil para ustedes, pero también es cierto que tienen un elemento que nosotros cuando estudiamos no teníamos, y que es este elemento. Todos traen su celular, ¿verdad? La mayoría, yo creo. ¿Todos tienen celular o no? ¿Hay alguien que no traiga celular? Yo creo que todos traen celular, ¿verdad? Bueno, aquí tienes una enorme potencia de memoria para recuperar información de fuentes formales del derecho, pero sí tienes que saber, porque eso el celular no te lo va a decir, pues mínimamente cuáles son las fuentes formales del derecho. Alguien podría decir, no, pues yo creo que con que conozcas tus códigos aquí de Guanajuato, yo creo que ya con eso las leyes de aquí de Guanajuato, las locales, pues ¿qué creen que no? Hay que conocer derecho internacional, hay que conocer tratados internacionales, convenios, hay que conocer jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Cuántas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han leído? A ver, los de noveno. ¿Cuántas? ¿Una? ¿Quién dijo una? ¿Alguien dijo una? ¿Una? ¿Cuál? Eso, no, una, ¿cuál? Ya no me acuerdo. Entonces, tenemos que asomarnos a ese material. Fíjense, hace poco la Suprema Corte discutió, la primera sala de la Suprema Corte discutió si eran de observancia obligatoria los llamados, bueno, son como protocolos que expiden comités de expertos convocados por Naciones Unidas. Hay un protocolo muy famoso que se aplica a casos en donde se sospecha que una persona detenida fue torturada. Se llama Protocolo de Estambul. ¿Sí lo han escuchado o no? ¿Sí les suena? Protocolo de Estambul. Es una metodología que permite certificar por parte de especialistas si una persona fue torturada o no. Pues hagan de cuenta que hay otro protocolo parecido al de Estambul que se llama Protocolo de Minnesota, que sirve para establecer la metodología de investigación de muertes violentas. Si tú sospechas, aparece un cadáver, ¿no? Dice, oye, ¿este cadáver habrá muerto de causas naturales o habrá muerto por un hecho de violencia? El Protocolo de Minnesota te dice, si quieres contestar bien esa pregunta, tienes que seguir los siguientes pasos. 1, 2, 3 y 4. La primera sala se preguntó en un proceso penal que se le siguió a un militar acusado de haber ordenado una ejecución en el estado de Michoacán. Celebra un proceso penal, se condena a esta persona a 40 años de cárcel por haber sido el autor intelectual de 2 homicidios, siendo él integrante de las Fuerzas Armadas. Entonces, se reitera la primera instancia 40 años, segunda instancia 40 años, se va al amparo directo, el colegiado 40 años, y llega en el amparo directo en revisión a la Corte, y la Corte tiene que conocer de un argumento que da el abogado del militar, en donde dice, oye, tú no aplicaste Protocolo de Minnesota, tú no seguiste una metodología de investigación de muertes violentas, y entonces me dejaste a mí sin una adecuada defensa. Necesitamos que apliques el Protocolo de Minnesota. Pregunta ante la Suprema Corte, ¿es obligatorio o no? A ver, si ustedes fueran ministros de la Corte, ¿qué dirían? ¿Es obligatorio el Protocolo de Minnesota o no? Bueno, y entonces lo que la Corte dijo fue, la observancia del Protocolo de Minnesota forma parte del concepto más amplio que se llama debido proceso legal. Debido proceso legal. Hay que conocer las fuentes del derecho. Fíjense, ahora, por ejemplo, en este caso que les decía de la consulta que nos hicieron de hospitales, ¿saben la cantidad de normas oficiales mexicanas que hay? Las famosas NOMS. ¿Se han visto las NOMS o no? ¿Sí les suenan las NOMS? Normas oficiales mexicanas. Hay una buena cantidad de normas oficiales mexicanas en materia medioambiental, en materia de salud, etcétera. Todo eso lo tienes que dominar. Ya, si tú ahorita quieres ser el abogado, lo voy a decir así de manera descriptiva, por favor, no, que nadie se incomode, no quiero incomodar a nadie, pero el típico abogado codiguero. El que trae su codiguito así, ¿no? Tu Código Civil de Guanajuato, tu Código Penal de Guanajuato. ¿Y crees que con eso vas a hacerla? ¿Qué creen? No, con eso no. Bueno, la vas a hacer, pero para casos de este tamañito. O sea, esos casos que te pagan 900 pesos de honorarios, ¿verdad? O sea, te alcanza para ir a la gasolinera y pedir que llenen medio tanque el carro, no más. Entonces,
pues abogados codigueros te caen ese tipo de casos. Si dominas todas las fuentes del derecho, puedes aspirar realmente a tener mucho éxito profesional. Un quinto elemento que creo que vale la pena citar tiene que ver con el razonamiento probatorio en sentido amplio. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy seguro que muchos de ustedes, al igual que a mí me pasó, estudian en la carrera de Derecho esto que hemos llamado en el punto anterior las fuentes formales del derecho. Entonces, llegas a tu clase de Derecho Penal, llega el profesor o la profesora y te dice, a ver, jóvenes, saquen el Código Penal, vamos a explicar la teoría del delito, vamos a explicar la parte especial del Código Penal de Guanajuato, lo que sea, y en materia civil lo mismo, Código Civil, etcétera, etcétera. ¿Y qué estamos dejando a un lado? Una dimensión que en la práctica del derecho tiene gran relevancia, que es el análisis fáctico. El análisis fáctico. Si yo ahorita agarro y digo, acabo de ver pasar corriendo allá afuera de este magnífico auditorio a Rafael, por ejemplo, a Emiliano, por ejemplo, ahorita que es Emiliano, lo acabo de ver pasar corriendo. Bueno, esa afirmación, fíjense, esa afirmación que es una afirmación muy sencilla, ¿sí o no? Muy sencillo. Vi pasar a Emiliano corriendo fuera del auditorio. ¿Cómo la puedo acreditar? ¿Cómo la puedo dejar probada? Porque alguien puede decir, no, pues eso es lo que tú crees. Emiliano no pudo haber pasado corriendo porque está sentado aquí junto a Fanny convenciéndola de ir al cine terminando la conferencia. Entonces, no pudo haber sido Emiliano el que viste corriendo allá afuera. ¿Qué necesito para acreditarlo? ¿Hay videos? ¿Hay cámaras de video allá afuera, sí o no? Probablemente sí. ¿Puede haber testigos, sí o no? Probablemente sí. Probablemente hay alguien en el estacionamiento que se percató, alguien que está vigilando los carros, que está atento al estacionamiento, etcétera. Hay que mandar llamar a esa persona. Hay que revisar las cámaras de video. Hay que ver si alguien en una de esas, creo que había una cafetería, ¿no? Aquí me pareció ver que había gente sentada, no sé. A ver si alguien en una de esas, pues estaba tomándose una selfie y al fondo de la selfie salió Emiliano corriendo, ¿no? Bueno, todo eso es materia de prueba. ¿Cómo trabajamos las pruebas? ¿Cómo trabajamos las pruebas? ¿Cómo podemos hacer un buen trabajo profesional y riguroso con acreditación fáctica? Pues de nuevo, tenemos que saber la prueba testimonial, tenemos que saber la prueba pericial, por ejemplo. ¿Qué tantos conocimientos de ciencia nos deja la carrera de Derecho? No de ciencia jurídica, sino de ciencia en general. De repente te presentan un dictamen en materia de balística. Y tú dices, yo de balística no tengo la menor idea, no sé, vaya, no sé ni cuál es el calibre de la pistola, ¿verdad? Bueno, pues tienes que ponerte a estudiar, tienes que aprender. Un examen, por ejemplo, de ADN para un tema de reconocimiento de paternidad. Una persona va y demanda a un sujeto y le dice, es que este sujeto es mi papá y no me quiere reconocer. Entonces yo vengo a demandar reconocimiento de paternidad y pago de alimentos con carácter retroactivo. ¿Qué hubo? ¿Cuál es la prueba para eso? ¿Va a ser una prueba de testigos? ¿Ustedes creen que la prueba testimonial es idónea para un reconocimiento de paternidad? ¿Qué prueba necesitamos? Una de ADN. Una de ADN. Oye, ¿y la de ADN será que la pueden hacer aquí en el laboratorio de la esquina? Aquí el laboratorio que te toma las muestras de COVID, etcétera. ¿O necesitamos un laboratorio que tenga ciertas especificidades, que esté certificado, que tenga realmente la metodología para la prueba de ADN? Porque no está sencilla la prueba de ADN. No está sencilla. ¿Todo eso lo necesitamos manejar, sí o no? ¿O quién lo va a manejar entonces? ¿No? Por eso el cliente te va a pagar, para que tú tengas todo ese manejo de razonamiento probatorio. Ahora, en razonamiento probatorio hay varios aspectos que ustedes tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, la admisibilidad de las pruebas. ¿Qué pruebas son admisibles en juicio? Para temas de admisibilidad tenemos que ver que la prueba sea relevante, que la prueba sea idónea y que la prueba sea pertinente. También muy importante el tema del desahogo probatorio. Ok, vas a presentar una pericial, llega el dictamen pericial y ahora con la metodología de audiencias orales, ¿qué dicen los códigos de procedimientos? El perito tiene que ir a la audiencia y va a ser sujeto de interrogatorio y contrainterrogatorio. Pregunta, ¿qué cuestionamientos le vas a formular al perito? ¿Cómo vas a interrogar a un perito? ¿Un perito se interroga de la misma forma que un testigo normal? No, ¿por qué? Porque es un experto. Él está poniendo su conocimiento especializado en su dictamen pericial. Entonces, la forma en la que tú le vas a preguntar, pues naturalmente es diferente, es distinta. Tienes que preparar un buen interrogatorio
para expertos, para especialistas. Y luego el tema de cómo se valora la prueba. Fíjense, cuando una persona juzgadora dice, le doy credibilidad plena a este testigo, caramba, fíjate, le das credibilidad al testigo, porque ya lo van a ver cuando estén en la práctica. En México tenemos infortunadamente una mala praxis que muchas veces es generada por nosotros los abogados, que es que los testigos son más falsos que una moneda de 7 pesos. Perdón que se los diga con toda, se lo perdone. Yo sé que ahorita se dice, ¿qué vino este cuate a decirnos? Pues la verdad. La verdad, por ejemplo, en materia laboral, a mí me tocó en varios asuntos que llevamos ante juntas. Ahorita ya los jueces se están poniendo más estrictos, pero cuando era litigio laboral ante las juntas, era un descaro, era un descaro. Nosotros defendemos empresas, entonces llegaban la parte que representaba a los trabajadores y aportaba testigos en donde en la narrativa de la demanda decían cosas así. Han de cuenta, una empresa de 1,000 trabajadores que tiene una estructura, que tiene un directorio, que tiene un consejo de administración, y el trabajador, que era un trabajador de un nivel medio o hasta abajo, decía, no, tal día el director general de la empresa estaba en la puerta, me impidió el acceso y me dijo que estaba yo despedido. Y para acreditar esto, voy a traer a 2 testigos que ese día iban pasando por la calle, porque todo esto sucedió afuera de la empresa, iban pasando por la calle y escucharon que me corría el director general y además se regresaron y me dieron sus datos personales para que yo los citara el día de la audiencia ante la junta. ¿What? ¿Ustedes creen que eso pasa en la realidad? O sea, imagínense la escena. Tú vas caminando, cualquier persona va caminando afuera de una fábrica y de repente escucha, ¿no? Y ya no te vuelvas a presentar, no te quiero volver a ver. Ay, y tú dices, no, ¿sabes qué? La están corriendo. Sí, la están corriendo. La están corriendo. Entonces, primero paras oreja, ¿no? Voy a ver qué le está diciendo para entenderle, ¿no? Para entenderle bien. Y ya que escuchaste bien, te regresas y le dices, oiga, yo escuché que lo acaban de correr, ¿sí? Entonces, aquí le voy a dejar mi número de celular, aquí le voy a dejar mi nombre para que usted, si decide el día de mañana demandar por despido injustificado a esta empresa y se abre un proceso ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, usted me llame, usted me diga a qué hora y qué día me tengo que presentar y yo voy a testificar a su favor. Así no te quedas. ¿What? ¿Ustedes creen que eso pasa en la...? Bueno, pues dan de cuenta que los abogados traen hacia sus testigos. Así. Y las juntas, lo peor era que las juntas le daban credibilidad a esos testigos. Entonces sí es muy importante pues el tema de la valoración. Oye, espérame, ¿cómo estás valorando? Eso es algo que se apegue a la experiencia cotidiana de todos nosotros. O sea, ¿ustedes han visto eso en la realidad? ¿Ustedes creen que eso es creíble de alguna forma? Pues evidentemente no, evidentemente no. Y entonces también tenemos que saber esto. Un séptimo punto, ya voy acercándome al final. Un séptimo punto tiene que ver con el uso, esto probablemente les interese mucho, incluso generacionalmente les debe de interesar, el uso de las nuevas tecnologías. La pregunta es esta, ese aparato que tienen varios de ustedes en la mano ahorita, ese teléfono celular, lo pueden utilizar no solamente para ver o generar TikToks o participar en redes sociales o revisar su Facebook, etcétera. ¿Lo pueden utilizar para ser mejores profesionales del derecho, sí o no? Ahí está. La respuesta correcta es sí. La pregunta es, bueno, ¿y cómo voy a usar yo las nuevas tecnologías, la telefonía celular, las computadoras, las tablets, los iPads, etcétera, para ser mejor profesional del derecho? ¿Han escuchado hablar de esta herramienta de inteligencia artificial que se llama ChatGPT? ¿Lo han usado? Empiecen a usarlo. Empiecen a usarlo. Y de una vez, para mis queridísimos colegas profesores aquí, de una vez se los digo, no prohíban el uso de ChatGPT por parte de los alumnos. No lo vamos a lograr. O sea, acuérdense qué pasó con el celular cuando surgía. Apenitas el celular, no, así muy al inicio. Les decíamos a los alumnos, prohibido sacar en clase el celular. ¿Para qué? ¿Para qué? Al contrario, yo ¿saben qué les digo ahora a los alumnos? Saquen su celular, órale. Búsquenle, úsenlo. Busquen ortografía, sí, tienen una gran capacidad de memoria y todo. Fíjense que algo que está padrísimo, a mí me encanta, por ejemplo, yo de repente estoy dando clase y pues yo menciono, ¿no? Así como ahorita, fíjate que hay un caso de la Suprema Corte que dice no sé qué y no sé cuántos. Y ya hay alguien
que en ese momento googlea rápido y te dice, sí, es el amparo directo en revisión 795, diagonal 2018. A ver, jóvenes, apunten. ¿Cuál dijiste? El 795-2018. A ver, listo, apunten y quiero que lo traigan leído la siguiente semana. Ándale. Y ya no quedan las cosas en el aire. Con ChatGPT es lo mismo. Podemos nosotros utilizar inteligencia artificial para mejorar nuestros escritos, para buscar fuentes de conocimiento, para aportar información, etcétera. Lo único es que yo ahí les sugeriría que no se confíen con ChatGPT. Hay un escándalo ahorita en Estados Unidos muy importante, no sé si leyeron esa noticia, salió en el New York Times, de un abogado. Les voy a contar el caso cómo fue, no sé si ya lo saben. Iba un ciudadano americano volando, iba en un avión de Avianca. Avianca es una línea aérea colombiana, ¿no? Entonces iba en un avión de Avianca, un cuate de estos norteamericanos, pero debe haber sido, yo me imagino, un cuate de estos grandotes, ¿no? Ya ven que luego hay unos cuates muy altos, muy fornidos, ¿no? Y en una de esas el cuate iba, Bogotá, Nueva York era el vuelo. Y entonces el cuate de repente se duerme, pero pues ya ves, seguro les ha pasado a ustedes, a mí a cada rato me pasa, pues estás dormido en el avión y de repente como que la rodilla, así como que se te hace el cuerpo, el cuello y la cabeza, todo, ¿no? Entonces ya estás a mitad del pasillo, ¿no? Si te toca asiento al pasillo, ya estás acá. Entonces, parece que en este vuelo lo que pasó fue que llegó el carrito de los refrescos, no se percató la persona que estaba manejando el carrito que él tenía la rodilla salida al pasillo y ¡ram!, ¿no? No, pues le tronó, le reventó la rodilla. Lo lesiona gravemente. Entonces este cuate, llegando a Estados Unidos, dice, no, pues, esto no se va a quedar así, y demanda a la aerolínea. La aerolínea contrata un abogado, presenta la contestación de la demanda el abogado de Avianca y cita quién sé cuántos precedentes, caso Walker versus Brainford y caso Texas versus no sé qué, caray, 10, ¿no? Y entonces el otro despacho empieza a revisar la contestación, ve los precedentes, todos los busca, ¿no? Pues para saber de qué trata cada precedente, estudiarlo y todo, y no encuentra ninguno de los 10 precedentes citados. No encuentra, por todos lados busca, googlea, oye, este precedente que está citado aquí en el escrito de la contraparte, no lo encuentro. Pide una cita con el juez, va con el juez, le dice, oiga, perdón, señoría, pero pues no he podido, écheme la mano porque pues yo tengo que ver, ¿no?, cómo argumentar, etcétera. Y el juez se pone a buscar y tampoco los encuentra el juez. El juez no encuentra, dice, oye, no es posible, pero si yo soy juez, pues yo sé buscar, no lo encuentra. Entonces le habla al abogado y le dice, a ver, ven para acá, oye, ¿de dónde sacaste estos 10 precedentes que citaste en tu escrito? De ChatGPT. Sácale. ¿Y saben qué pasó? Que eran falsos. Se los inventó ChatGPT por una razón, porque ChatGPT no sabe distinguir entre obras de ficción y cuestiones de la realidad. Entonces, ¿de dónde los había sacado? De novelas. Los había sacado de novelas. Entonces, alguien había citado un caso donde una aerolínea era demandada por lo que, y entonces le ocurrió a ChatGPT citarlo, dando por hecho que era un caso real. Pues no, era una novela. Pero eso, ¿cómo lo va a saber la inteligencia artificial? Pues no, eso no lo puede saber. Entonces, este cuate ahorita está denunciado en el Colegio de Abogados de Nueva York y muy probablemente vaya a perder su licencia para ejercer. O por lo menos se va a llevar una multota y una suspensión de varios años. Si no es que ya de plano le prohíben para el resto de su vida ser abogado. O sea, en Estados Unidos no puedes hacer eso. En Estados Unidos tú haces eso y te la juegas. Te pueden denunciar. Entonces, mi sugerencia es que sean muy cautelosos, pero ciertamente que se asomen a esto. Y les voy a decir todavía más. Pueden usar las nuevas tecnologías como herramientas para ser mejores estudiantes, para ser mejores profesionales del derecho, pero hay otra. Fíjense bien en esto que les voy a decir. Cada vez va a haber más casos en donde el fondo del asunto tenga que ver con nuevas tecnologías. El otro día estaba leyendo, bueno, no el otro día, hace ya un tiempo. ¿Saben cuál es el litigio más importante ahorita en Estados Unidos? El litigio más relevante de todo Estados Unidos. Oigan esto que les voy a decir. Es un litigio que emprendió el Departamento de Justicia del Gobierno Federal Americano contra una empresa que todos ustedes y yo conocemos que se llama Google. Demandaron a Google. ¿Y saben por qué? Por monopolio en los sistemas de búsqueda digital. El Departamento de Justicia lo que dijo, oye, tú estás monopolizando todas las búsquedas. Porque la verdad, cuando nos ponemos a buscar, ¿a dónde buscamos? En Internet. ¿Qué usamos para buscar? ¿Cuál es nuestro buscador?
Pues es Google, ¿no? O sea, casi por default, ¿no? Por default, pues ¿cuál? Pues, entonces resulta que Google tiene un sistema de predominancia, así se llama en teoría de la competencia económica, como del 80%. Entonces el Departamento de Justicia dice, eres un cuasimonopolio y te demando para efectos de que permitas la competencia de otras empresas que tengan sus sistemas de búsqueda digital. Ahí les va. ¿Saben cuánto están cobrando los abogados que están defendiendo a la empresa de honorarios? Esto es una nota pública, la pueden ver en New York Times. Lo que les voy a decir ahorita es totalmente cierto. Ahí les va. $2,000 la hora. $2,000 la hora. Al cambio del día de hoy, y el peso está muy fuerte, son 36,000 pesos la hora. Esos abogados facturan como 10 horas al día, para que se den una idea. Entonces tú imagínate que hoy ¿qué día es? Hoy es jueves, creo que es jueves hoy, ¿verdad? Entonces hoy jueves, oye Juanito, oye Emiliano, véate, Emiliano ya está distraído con Fanny, ya está platicando. Oye Emiliano, ¿cuánto facturaste hoy en el despacho? Y Emiliano te dice 360,000 pesos. Oye Emiliano, no ofrezco como 300, sí. Bueno, pues sí te creo. Y vas mañana con Emiliano. Oye, Emiliano, ¿cuánto facturaste hoy en el despacho? 360,000 pesos. ¿Sí me explicó? Ponle que trabajes 20 días al mes, ¿no? Porque pues hay días que te los tomas libres y luego vienen fines de semana y todo. Pues te llevas ¿cuánto? ¿Cuánto les parece? Te llevas 7 millones de pesos ese mes. ¿Está bien pagado o no? Ahora, para que te paguen eso, ¿a quién tienes que defender? ¿A la lonchería de la esquina o a Google? Y tienes que entender temas de nueva tecnología. Por ejemplo, la defensa de Google es esta. A ver, yo tengo el buscador, yo tengo el algoritmo que hace que la búsqueda sea lo más eficiente posible. No hay otro buscador mejor que Google, por eso todos nos metemos ahí. Pues yo no tengo la culpa de ser el número uno. Pues estos cuates, pues que se pongan ellos las pilas. Esa es la defensa de ellos. Pero para eso tienes que saber explicar qué es el algoritmo, cómo funciona, cuáles son los sistemas de búsqueda. Y también decir, a ver, yo como empresa, yo no estoy impidiendo que nadie compita, nomás que yo tengo el mejor algoritmo. Yo tengo la forma de sistematizar y encontrar información más eficiente que todos mis competidores. Entonces le tienes que entrar a eso. ¿Qué quiero decir? Nuevas tecnologías para ser mejor estudiante, ser mejor abogado, pero nuevas tecnologías también para defender casos en donde podamos realmente pues generar ingresos, creo yo, interesantes. Y la última cosa que les voy a decir para terminar, y si nos autoriza la directora a generar eventualmente un diálogo, me encantaría escuchar si hubiera alguna pregunta de parte de ustedes, etcétera. Pero les voy a decir una cosa más. Yo creo que va a ser muy importante para el momento en el que ustedes se encuentran, la historia del país, la historia del ordenamiento jurídico mexicano, que ustedes piensen en un modelo de ejercicio profesional de abogacía. Oigan esto, este es el concepto con el que quiero que se queden en este último punto. Abogacía preventiva. Ojo, abogacía preventiva. ¿Por qué? ¿Cómo hemos trabajado durante décadas los abogados en México? Hemos sido abogados reactivos. Ha habido una abogacía reactiva. ¿Qué quiere decir una abogacía reactiva? Ya surge el problema, el cliente ya tiene el problema, ya lo tiene encima el problema y entonces va a buscar asesoría jurídica. Pregunta, jóvenes, ¿cuánto vale? Lo voy a poner así, en términos económicos, financieros y de honorarios para nosotros. ¿Cuánto vale el hecho que tú le des una solución al cliente que anticipe el problema y que permita que el cliente evite el problema? ¿Cuánto vale eso para una empresa? ¿Ustedes creen que tenga un valor o no? ¿Estaría una empresa dispuesta a ahorrarse cantidad de litigios, de multas, de gastos, de tiempo, etcétera, en favor de prevenir el surgimiento de un problema? Claro, eso tiene un enorme valor, pero eso necesitamos nosotros plantearlo en términos de práctica profesional. Y aquí hay un concepto con el que me gustaría que se quedaran, porque es un concepto que cada vez está dando más trabajo a los abogados. Compliance. Compliance para empresas. ¿Qué significa compliance? Cumplimiento regulatorio. Esto que les acabo de decir, esto. O sea, de repente, por ejemplo, ahorita acaban de mandar a una empresa
como se está grabando, no voy a decir su nombre, sí sé cuál es su nombre, pero hagan de cuenta que es una empresa que distribuye bebidas tipo yogurt, hagan de cuenta, no es yogurt exactamente, pues son unos botecitos blancos con un liquidito, etcétera. No les voy a decir cuál es, ¿no? Y entonces los acaban de demandar porque simulaban que los distribuidores de esta mercancía trabajaban bajo una lógica de contrato mercantil. ¿Qué decía la empresa? Yo distribuidores no tengo. ¿Trabajadores? No, yo no tengo trabajadores. Por eso no pago IMSS, por eso no pago impuestos sobre nómina. Yo no tengo a nadie en la nómina, yo tengo nomás a mi contador y al cuate que vigila la puerta de la empresa, ¿verdad? Nada más. Todos los demás... Oye, ¿y todos esos que distribuyen y venden tu producto y todo allá en todas las colonias? No, ellos vienen y lo compran, pero pues ellos son intermediarios, ellos son microempresarios, no son mis trabajadores, no son mis trabajadores. No, les acaba de caer en un solo caso, y vienen decenas, están formados. Pero el primero que resolvió la Corte condenó a una indemnización para una trabajadora que había entrado en esa empresa en 1995 al pago de $1,5 million de indemnización. Y vienen varios formados. ¿Por qué? Porque la Corte le dijo, estás simulando un régimen jurídico mercantil cuando en realidad es una relación laboral. Entonces esta persona que nunca le has pagado aguinaldo, le pagas aguinaldo de 1995 para acá. Le pagas vacaciones de 1995 para acá. Le pagas todo lo que... las horas extras, le pagas todo. Y entonces, bueno, es una persona que ganaba poco y fue $1,5 million. Pero imagínense la importancia que tiene para esta empresa que tú, como abogado, le digas, oye, tú no puedes simular. Pues si es tu trabajador, lo tienes que inscribir ante el IMSS, le tienes que hacer un contrato, tiene que tener un horario, tiene que tener pues todos sus derechos reconocidos. ¿Y eso cómo se llama? Compliance. Estás haciendo abogacía ¿de qué tipo? Preventiva. Te estás anticipando al surgimiento del problema y esto es algo que tiene un enorme valor. Ahora, aquí yo lo que les diría es, pues esto hay que entenderlo y hay que saber, lo voy a decir con todas sus letras, perdón, pero estoy seguro que me van a entender el mensaje de fondo. Tienes que saber vender este modelo de abogacía. Porque lo primero que te dice el posible cliente es, no, le dice yo, ¿por qué le voy a pagar por un plan de compliance? Pues yo mejor me espero y en una de esas no me demanda la trabajadora o no tengo este problema o no me ponen una multa. Y ahí es donde tú tienes que hacer un ejercicio muy aterrizado, muy práctico, muy pedagógico con el cliente y decirle, a ver, a usted le conviene por A, por B, por C, va a minimizar riesgos. Y luego un argumento que también les sugiero que usen mucho. Para las empresas, los gastos de asesoría jurídica son deducibles, fiscalmente, son deducibles. Entonces también decir, mire, esto es una inversión para usted, va a prevenir el problema, pero además lo puede meter en su declaración mensual o en su declaración anual ante el SAT como gasto 100% deducible por gasto de asesoría jurídica. Entonces, creo que esto va a cambiar radicalmente la forma en la que trabajamos. Y mi conclusión, con esto ahora sí termino, es que los felicito por haber estudiado Derecho, es una carrera fascinante. No se dejen encasillar en un solo modelo de quehacer profesional para el derecho. No es cierto que todos tengan que ser litigantes. Hay asuntos que se resuelven por negociación. Cada vez es más importante el tema de los medios alternos de solución de controversias. No sé si ya se los platicaron. Temas como mediación, conciliación, arbitraje, son muy relevantes porque los juzgados ya no se dan abasto. Los juzgados ya no se dan abasto. Si vienen a la conferencia de la tarde, les voy a dar el dato exacto de cuántos cientos de miles de asuntos familiares llegan cada año a conocimiento de los tribunales. ¿Se han parado en un tribunal familiar alguna vez? ¿Han ido físicamente? Están saturados. Hay expedientes en el piso, en el escritorio, en el pasillo, en todos lados. No se dan abasto. Entonces, ¿qué es lo que podemos generar como una mejor respuesta en esta y otras materias? En materia laboral, en materia mercantil, en amparo incluso. Pues buscar medios alternos de solución de controversias y prevenir, abogacía preventiva. Entonces, no se dejen encasillar, sean imaginativos. Hagan también tarea de marketing, destaquen. Por ejemplo, de veras yo se los digo, algunos de ustedes a lo mejor me siguen en redes sociales. Estén en redes sociales, pero profesionalmente. No estén para subir la foto de la vacación o la selfie que me tomé, no sé qué. No, promuevan una imagen de profesionalismo, de personas estudiosas, de personas que hacen trabajo serio. Y eso les va a ayudar mucho en adelante. Sí es cierto,
Las empresas antes de contratar y los despachos antes de contratar personas revisamos sus redes sociales. Sí, para que lo sepan. Sí, y con base en eso también tomamos la decisión de si los contratamos o no. Entonces, si ponen puras fotos en traje de baño, está bien, qué bueno, se van a llevar muchos likes de sus cuates. Pero esa es la imagen que tú quieres para que te contrate un despacho corporativo, para que tú entres a trabajar una notaría, que en tu Facebook tengas puras fotos, ¿no? El traje de baño súper sexy, ¿no? Hombre, deslumbrante. No, está bien, yo no tengo ningún prurito moral, ¿eh? Adelante, si ustedes quieren hacer eso, no tengo ningún problema. Yo no lo puedo hacer porque tengo cuerpo de abogado. Entonces, ¿para qué? ¿Para estar dando vergüenza? ¿Para qué? Mejor no pongo, mejor puras fotos de trajecito, puras fotos de corbatita, ¿verdad? Para no andar ahí generando sentimientos de animadversión. Pero ustedes que están jóvenes, que hacen ejercicio, que tienen unos cuerpazos, a lo mejor dicen, no, pues yo sí, yo no estoy como tú. Está bien. Pero ¿qué imagen quieres transmitir? Porque ustedes ya se van a integrar a un mercado laboral. Ya habíamos dicho, ¿sí o no? ¿Sí o no dijimos al inicio? ¿Cuenta la imagen personal o no? Sí, cuenta. ¿Y la imagen personal dónde la proyectas? No nada más así, aquí en persona. ¿La proyectas en tus redes, sí o no? Claro. Entonces también eso tienen que cuidar. También eso tienen que cuidar. También tienen que ir generando una imagen que a la postre, en el futuro de su desarrollo profesional, les dé el mejor rendimiento posible. Y con esto termino. Gracias por su atención. Gracias.